Hechos capítulo 19, versículo 11. Si estuviéramos en la iglesia le diría, cuando llegue ahí me da un fuerte amén. Aquí de pronto me escriben los comentarios y si no, pues eso le llega. Hechos capítulo 19, versículo 11 dice: Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales. Cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos. Trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros y decían: te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. 7 de los hijos de Seba, un sacerdote principal, hacían esto. En una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió: conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados. Vea pues esta historia. Esta enseñanza lleva por título precisamente los hijos de Esceva. No de Sebas, sino de Esceva. Esceva era un jefe de los sacerdotes judíos, es decir, era parte del pueblo de Dios, incluso trabajaba en el templo, trabajaba en el lugar de reunión, coordinaba el otro equipo de sacerdotes. La Biblia no me deja saber si era el sumo sacerdote o no. Hay quienes dicen que sí, yo no estoy seguro de eso, pero sé que era alguien importante entre los sacerdotes. Y Esceva tenía 7 hijos, y la Biblia nos narra y está hablando de Pablo y de cómo Pablo hacía milagros y de cómo Dios usaba poderosamente a Pablo de tal forma que incluso un pañuelo o un delantal que tocara a Pablo lo llevaba a donde los enfermos y los enfermos se sanaban. Y resulta que este señor Esceva tenía 7 hijos, o por lo menos la Biblia los llama hijos de él, de pronto eran discípulos, no lo sé, pero 7 personajes que andaban por ahí de pueblo en pueblo expulsando espíritus inmundos y buscando qué hacer y buscando cómo hacerlo. Decían: damos en el nombre de Jesús, ese que predica Pablo, a que salgas de este cuerpo. Y resulta que se encontraron con un espíritu que les contestó y les dijo: pues yo conozco a Jesús del que están hablando, yo conozco a Pablo del que están hablando, pero ¿ustedes quiénes son? Y dice que el espíritu los atacó y los dominó y los fue con tal violencia que ellos se fueron huyendo desnudos. Eran 7 contra 1, pero este espíritu inmundo los avergonzó por completo y tuvieron que irse. Algunas veces nosotros podríamos ser como los hijos de Esceva, y es que no tener una relación personal con Dios tiene consecuencias. No tener una relación personal con Dios tiene consecuencias en nuestra vida, y eso es algo que necesitamos aprender y algo que necesitamos tener en nuestra mente como algo que es cierto, que es real, que pasa, ¿sí? Y de pronto usted y yo no vamos a estar en la situación en que nos va a coger un endemoniado y nos va a mandar para la casa desnudos y golpeados. Quizás eso no nos va a pasar a nosotros, pero nosotros vamos a empezar a desarrollar conductas, vamos a empezar a desarrollar actitudes, vamos a empezar a desarrollar que solamente la verdad de Dios nos puede hacer libres. Y necesitamos empezar a dimensionar y a pensar en nuestra relación con Dios y en las consecuencias de no tener una verdadera relación con Dios. Los hijos de Esceva estaban tratando de hacer cosas para Dios a través de la espiritualidad de otra persona. Los hijos de Esceva estaban tratando de hacer milagros como Pablo los hacía, de hacer milagros como los demás discípulos los hacían, sin tener la relación con Dios que Pablo y que Pedro y que los demás discípulos tenían. Es importante que en todas las cosas de nuestra vida, en todas las cosas que hagamos
y en todas las cosas que emprendamos, estemos siempre pensando en nuestra relación con Dios. Estemos siempre meditando en lo que Dios quiere de nosotros, en lo que Dios quiere para nosotros, en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Cuando no tenemos una relación con Dios, perdemos de vista quiénes somos, perdemos de vista nuestra esencia como hijos de Dios, perdemos de vista el llamado que Dios nos hace, perdemos de vista la manera en la que Dios quiere que vivamos. Eso se nos va de la mente cuando dejamos de tener una relación cercana con Dios. Es muy fácil quitar la mirada de las cosas celestiales y poner la mirada en las cosas de la tierra. Es muy fácil distraernos de la provisión que viene de Dios y enfocarnos en la provisión que viene del trabajo, que viene del esfuerzo, que viene de los negocios. Y entonces cuando las cosas comienzan a salir no tan bien en lo terrenal, se nos olvida que el que nos sostiene es el Señor. Se nos olvida que el trabajo es la excusa que Dios usa para que nos puedan depositar un dinero en la cuenta. Se nos olvida que los negocios es la excusa que Dios usa para poner dinero en nuestros bolsillos. Pero que en realidad Dios no necesita de eso para bendecirnos. Que en realidad Dios no necesita de las cosas que hacemos día a día a nivel de trabajo y de negocios para darnos la provisión. Dios puede proveer de maneras increíbles. Y estos días han sido muy especiales porque he escuchado y he leído de personas que me dicen, Edgardo, ha sido tan real la provisión de Dios y ha sido tan real lo que Dios puede darme que me ha llegado de lugares que yo no los esperaba. Y es como, qué bueno y qué bonito. Pero cuando no tenemos una relación con Dios, esas cosas se nos olvidan. Entonces nos preocupamos, entonces sufrimos, entonces nos desesperamos. No tener una relación con Dios tiene consecuencias. Tiene consecuencias en la manera en que nos comportamos. Tiene consecuencias en la manera en que creemos. Tiene consecuencias en la manera en que hablamos a las demás personas. Tiene consecuencias en cómo nos relacionamos con el prójimo. Tiene consecuencias en cómo afrontamos las crisis, cómo afrontamos las dificultades, cómo afrontamos la escasez, cómo afrontamos la enfermedad. Todo es muy distinto cuando no tenemos una relación con Dios y cuando vivimos a través de una espiritualidad que es prestada, que no es nuestra. Cuando nos conformamos con nuestra relación con Dios los domingos en la iglesia, cuando nos conformamos en nuestra relación con Dios los jueves o en un pequeño tiempo devocional, pero pasamos casi todo el tiempo sin escuchar a Dios y sin pensar en Él. Una relación con Dios nos transforma, una relación con Dios cambia todo lo que somos por dentro y por eso Pablo decía que si alguno está en Cristo es una nueva criatura y que todas las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas, porque el estar con Dios y el escuchar la voz de Dios nos cambia y nos transforma. Pero para eso debemos estar dispuestos precisamente a escuchar. Para poder empezar a relacionarnos con Dios es necesario escucharlo. Es necesario hacer una pausa, es necesario tomarlo con calma, sentarse. En el devocional pasado el pastor hablaba acerca de meditar y de lo importante que es tener un tiempo en el que tú puedas estar a solas con Dios y en el que puedas escuchar su voz y en el que puedas obedecerle. Alguna vez aconsejábamos a alguien y estábamos mi esposa y yo hablando con esa persona y era como, pero es que yo no sé qué hacer, Dios no me habla. Y nosotros era como, Dios te está hablando todo el tiempo y Dios te está diciendo qué debes hacer, cómo debes comportarte, qué cosas debes cambiar, pero tú no quieres escuchar, no quieres hacer caso. Y cuando no permitimos que Dios transforme lo que somos por dentro, entonces simplemente estamos queriendo una relación unilateral. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero usted empieza a orar y se sienta y Padre, esto, Señor, lo otro, y Señor, esto, otro. Y se demora 10 minutos, 15 minutos, media hora, una hora, qué sé yo cuánto tiempo pueda pasar orando, pero es hable y hable y hable y hable y hable. Y mi pregunta para usted y para mí esta noche es, ¿cuándo escuchamos a Dios? ¿Cuándo hacemos silencio nosotros y dejamos que Dios hable? ¿Cuándo dejamos que Dios hable a esas cosas que hay dentro de nosotros, a esos sentimientos, a rencores, malos pensamientos, pensamientos de derrota, pensamientos de enfermedad, pensamientos de muerte, cualquier cantidad de cosas que tenemos dentro, actitudes, comportamientos,
que deberían ser cambiados y que si escuchamos atentamente vamos a escuchar a Dios diciendo, en esto tienes que crecer, esto tienes que cambiar. Pero normalmente no lo hacemos. Normalmente se nos olvida, ¿cierto? Y llegamos donde Dios y lo adoramos, Señor, te exalto, te adoro, Señor, perdona mis pecados, Señor, bendice a mis pastores, los que oran por los pastores, y luego la lista de peticiones, Señor, ayúdame con esto, por favor, dame esto, provéeme esto. Nada de eso está mal, pero nada de eso te lleva a una relación personal con Él. Es bueno y hace parte de eso, pero necesitas escucharlo. Necesitas tomarte el tiempo de decirle, Señor, háblame, Señor, enséñame, Señor, moldéame, Señor, transfórmame. Y necesitas estar dispuesto a obedecer a Dios cuando Él te diga que lo hagas. Y una de las cosas que más me impresiona y en lo que más pensaba en estos días era cuánto necesitamos hacerlo si Jesús lo hacía todo el tiempo. Jesús inicia su ministerio con un retiro de 40 días en el desierto. Allá es tentado, allá refuerza su identidad, allá se conecta con el Padre, allá ve los milagros y la provisión de Dios. Y ese es solo uno de los ejemplos. La Biblia dice en Lucas 5:16 que Jesús frecuentemente se iba a un lugar apartado, se iba a un lugar desierto a orar. Es importante, iglesia, que conozcamos el poder que hay en orar, en apartarme, en sacar un tiempo fuera de la rutina, fuera del trabajo, fuera de todo lo demás. Un tiempo en el que yo pueda dedicar a estar con Dios, solamente a estar con Él. No a pedirle nada, no a decir nada, solo a estar con Él y a dejar que su voz entre a mi vida, entre a mi corazón, que sus palabras penetren en mí y que yo pueda empezar a... Es necesario, iglesia, que empecemos a pensar en Dios todo el tiempo, pensar en Dios en todo lo que hacemos, que nuestra relación con Dios no sea un momento aislado en el que decimos, bueno, voy a hacer devocional, voy a leer la Biblia, voy a orar, estoy con Dios y listo, me voy a trabajar y necesito hacer más cosas. Que nuestra relación con Dios sea una relación en la que en todo lo que yo haga, yo lo tenga en cuenta, en cómo me relaciono con las personas, en cómo ayudo al que está en necesidad, en cómo puedo poner mi vida para servir a aquel que lo necesita. Yo creo que este es un tiempo en el que Dios nos llama a tener relaciones verdaderas con Él. Dios no quiere que seamos como los hijos de Seba. Dios no quiere que tengamos una espiritualidad prestada. Ah, no, en el nombre del Dios de Pablo, en el nombre del Dios de Edgardo, en el nombre del Dios del pastor Daniel. Dios quiere que tengamos una espiritualidad propia, que de mi corazón yo pueda decirle, Señor, yo te conozco a ti y yo escucho tu voz y yo quiero obedecerte. Que verdaderamente podamos comenzar a desarrollar esa cercanía, esa conexión con Dios, que de verdad podamos acercarnos al trono de la gracia como cantábamos. Me acerco a tu trono, me acerco al trono de tu amor y saber que allí hay una respuesta, saber que allí hay algo que Dios quiere decirnos, saber que allí hay una transformación para nuestras vidas, saber que allí hay esperanza, saber que allí hay paz. Pero necesitamos, iglesia, desarrollar el hábito, el deseo, la necesidad, el poder disfrutar de estar con Dios. Dios no puede ser para nosotros una carga, Dios no puede ser para nosotros algo que hacemos porque en la iglesia nos dicen que debemos hacerlo. Tiene que ser nuestro mejor amigo, tiene que ser nuestro padre, tiene que ser el amado de nuestro corazón, tiene que ser donde queramos ir corriendo después de pasar un día en el que tuvimos problemas, trabajo, dificultades, cualquier cantidad de cosas. Dios es nuestro refugio, Dios es nuestro Padre, Dios quiere estar con nosotros. Ahora nosotros necesitamos empezar a acercarnos a Él, empezar a buscarlo a Él y empezar a vivir
una espiritualidad como la que vivía Pablo, en la cual Dios lo usaba, la cual Dios hacía milagros a través de él, en la cual él servía a sus hermanos, él les ayudaba, él estaba pendiente de ellos, que nuestra vida pueda ser esa vida, la de Pablo, la de estoy cerca de Dios, la de escucho la voz de Dios y lo que Dios me diga que haga, eso hago. Y que no sea una vida como la de los hijos de Esteban, que decimos, bueno, Pablo hace esto, entonces nosotros vamos a hacer lo mismo. Pablo hizo esto otro, entonces nosotros vamos a hacerlo también. En algún momento eso va a traer consecuencias a nuestra vida. Y les decía al principio, no es que nos vaya a coger un endemoniado y nos vaya a tirar por la calle, pero ¿cuántas malas decisiones hemos tomado por no escuchar la voz de Dios? ¿Cuántas veces hemos hecho algo que Dios no quiere que hagamos porque no escuchamos su voz? ¿Cuántas veces hemos tenido actitudes de orgullo, arrogancia, altivez? Porque no escuchamos a Dios diciéndonos que no era por ahí y que no era esa la forma. Y quiero que reflexionemos, iglesia, en que si Jesús se apartaba a solas, lejos de los discípulos, lejos de todos, y se iba a orar donde Él estaba solo, ¿por qué no habríamos de hacerlo nosotros? ¿Por qué no seríamos nosotros los más necesitados de tener esos tiempos a solas con Dios? Si Jesús era, digamos que tenía facilidades para escuchar la voz del Padre y para saber lo que el Padre quería para él y para saber lo que el Padre pensaba de él y lo que el Padre quería que él hiciera. Yo creo que para Jesús era un poquito más fácil que para nosotros escuchar y discernir esas cosas. Y si aún así él se apartaba a orar y se apartaba a pasar tiempo con su Padre, ¿cuánto más nosotros no necesitamos hacerlo? Así que mi invitación para ti esta noche es a que puedas abrir tu corazón a esto y a que puedas decirle, Señor, ¿cómo puedo cambiar mi estilo de vida en un estilo de vida que sea más cercano a ti? ¿Cómo puedo cambiar mi manera de comportarme, mi manera de actuar, mi manera de hacer las cosas día a día para que ese día a día sea más cercano a ti? ¿Qué tengo que cambiar o qué puedo hacer para empezar a escuchar tu voz y para empezar a dejar que esa voz cambie mi corazón y que esa voz produzca en mí la transformación que tú quieres? En la medida que con Dios más nos parecemos a Él, más nos parecemos a lo que Él quiere que seamos. Así que si queremos que en nuestra iglesia haya cambio, haya transformación, que podamos ver en nuestra iglesia personas que lleguen heridas, que lleguen lastimadas, que lleguen con dificultades y puedan salir de allí cambiadas, transformadas y llenas de esperanza por el poder de Dios, sanadas, restauradas, libres. Si queremos empezar a ver esas cosas en nuestra iglesia, tenemos que comenzar por nosotros mismos y tenemos que empezar a vivir vidas cercanas a Dios, vidas que no dependan de una espiritualidad ajena, que no dependan de una espiritualidad de alguien más, sino que desarrollan su propia espiritualidad y que desarrollan su propia relación y su propio contacto con Dios.